Muy bienvenidos a otra lectura diaria de la Biblia basada en el Evangelio de Marcos. Hoy día estamos en un pasaje bien especial porque Jesús por primera vez, al menos en este relato, vuelve a la aldea, al pueblito donde él se crió, a Nazaret. Dice, Jesús fue de allí a su propia tierra y fue acompañado de sus discípulos. ¿Qué fue a hacer a ese lugar? Lo que ha estado haciendo en todos los aldeas y pueblos de Galilea, hablando del reino de los cielos. Un mensaje que desafiaba a todos los oyentes a entregarse al Señor, a confiar en Él, a arrepentirse de sus propios caminos y confiar en el camino del Señor. Dice que comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos creyeron en Jesús y se preguntaron, ¿de dónde aprendió tantas cosas? Lo conocían desde chico. ¿De dónde ha sacado esta sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también con nosotros? Interesante. Dice, muchos oyeron y se preguntaban admirados. Una lectura sencilla diría, vieron el cambio en Jesús. Pero veamos lo que dice el pasaje. Después de estos comentarios, Marcos nos agrega, y no tenían fe en él. Nosotros conocemos la Biblia. Al menos si tú estás viendo esto, lo más probable es que tienes un manejo adecuado de la Biblia. Y siempre está en nosotros el desafío de entender a Jesús en nuestros propios términos, no en los términos de Dios. En nosotros ser el juez evaluador, el que toma las decisiones, de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a la manera en que nosotros enfrentamos las cosas. Creemos que Jesús viene, como los habitantes de Nazaret, al lugar conocido por nosotros. Por lo tanto, el lugar es familiar para nosotros. Nosotros entendemos a Jesús desde nuestra perspectiva. Ellos simplemente vieron al carpintero, el hijo de María, y no escucharon al Señor. Y nosotros muchas veces al leer la Biblia podemos cometer el mismo error. Podemos leer esto por historia, por conocimiento intelectual, y desgraciadamente podemos cometer el error de leer la Biblia sin entender que es palabra de Dios. Jesús se admira de los habitantes del pueblo que le vio crecer, diciendo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, menos entre sus parientes y en su propia casa. Y dice allí, no pudo hacer ningún milagro, aparte de poner las manos sobre algunos pocos enfermos y sanarlos. Es que si tú no crees en Jesús, va a ser muy difícil que en tu vida experimentes la sanidad de Jesús. Entonces, este es el desafío para mí, y yo lo estoy compartiendo contigo. Porque, ¿cómo leo yo? ¿Cómo me acerco a Jesús? ¿Cómo leo la Biblia? El que tiene que estar asombrado soy yo, por la grandeza de Dios, por lo que Él me ha dado a conocer, por lo que Él hace en mi propia vida. Y no que el que esté asombrado sea Jesús, por mi falta de fe. Entonces, que haya asombro, pero que sea de tu parte. Y al asombrarte por lo que lees en la Biblia, por lo que aprendes de Él, te entregas al Señor y comienzas a vivir y a experimentar en tu propia vida la liberación, la sanidad, el propósito que Cristo entrega a los suyos. Los habitantes de Nazaret no le creyeron a Jesús.
Prefirieron creer en su propio sentido común. Entonces, este pasaje yo creo que lo que nos hace a nosotros es cuestionar la forma en que llegamos a las conclusiones en nuestra vida, a la toma de decisiones. Adán y Eva también confiaron en su criterio y terminaron destrozando esa relación maravillosa que tenían con Dios. Confiemos en el criterio de Dios. Confiemos en la palabra de Dios. No en nosotros, sino que en Dios. Y agradécele a Dios por su misericordia y por habernos rescatado de la esclavitud a nosotros mismos. Déjate moldear por Dios. Créele a Dios. Confía en Él. Recuerda, el pasaje que estamos aprendiendo esta semana nos ayuda mucho a entender esto, que es en 5:36. No tengas miedo, cree solamente. Marcos 5:36. Que el Señor les bendiga.